San Vicente Fundación. Buenos días, hoy vamos a hablar de gastroparesia. Digamos que la forma operativa de definir una patología sería básicamente con las manifestaciones y los síntomas que nos da el paciente. Sin embargo, sería importante antes de entrar en esa materia definir qué es la palabra gastroparesia. Significa debilidad o parálisis del estómago. Los pacientes generalmente se pueden quejar de plenitud postprandial. Otros podrían decir que tienen saciedad temprana, que son dos términos a veces utilizados como símiles, pero la plenitud postprandial es un síntoma físico, mientras que la saciedad temprana es más una sensación, podríamos decir, un síntoma psicológico, en donde el paciente incluso sin tener sensación de estómago lleno, siente que ya no debe ingerir más alimentos. Esta palabra en realidad no tiene traducción en el español específica. Uno podría decir que es hinchazón o distensión. Allá va, entamboramiento, en el valle dicen enjampado. Entonces, de acuerdo a la región, al país, uno podría utilizar para que el paciente pueda entender lo que uno le pregunta. Pero aquí trae esta gráfica en donde le dan a uno como una diferenciación entre el bloating o bloating y la distensión. La sensación del paciente sin que el médico o el examinador la perciba sería estrictamente el bloating. Si uno es capaz de ver o percibir que el paciente está distendido, entonces sí podríamos hablar de distensión. Y en todas las escalas, incluso de síntomas manifestados por el paciente, se separan tanto el bloating como la distensión. Náuseas, vómito y podría estar acompañado de dolor abdominal alto. Entonces, ¿cómo definimos un paciente con gastroparesia? Pues un paciente que tenga los síntomas sugestivos, pero que además se documente objetivamente el retardo en el vaciamiento gástrico. Esto sin que haya una obstrucción en el tracto de salida del estómago. Entonces, si un paciente tiene los síntomas que mencionamos, tiene una endoscopia o un examen que diga que no hay una úlcera, una obstrucción en la región pilórica o en el tracto de salida, incluyendo el píloro y el duodeno, y tiene un examen que documente el retardo en el vaciamiento gástrico, entonces solo en ese momento podríamos decir que el paciente tiene gastroparesia. Antes no, porque entonces ahí entraríamos con los diagnósticos diferenciales de dispepsia, de pacientes que incluso pueden tener trastornos psicológicos, que pueden tener incluso alteraciones autoinmunes, deficiencias vitamínicas, en fin. Entonces, la condición necesaria es que se documente retardo en el vaciamiento gástrico. Eso podría ser tomado o estimado en forma relativa, ¿no? Porque siempre nosotros debemos estar pendientes y pensando que no todos los médicos trabajan en un hospital de cuarto y quinto nivel como este, en donde tienen la prueba de gammagrafía para vaciamiento gástrico a la mano. Nosotros vamos a estar, cualquier médico puede estar en lugares en donde a veces la endoscopia es de difícil acceso y podemos presumir gastroparesia cuando el paciente ha tenido un ayuno adecuado, por lo menos de entre 4, 6 y hasta 8 horas, y encontramos restos alimentarios en una endoscopia que se hace en un supuesto ayuno. Entonces, nosotros a través de eso podemos presumir que el paciente está cursando con una gastroparesia, aunque no la podemos documentar ni la podemos asegurar. Pero eso lo justifica uno para hacer un manejo, como tú lo vas a mencionar ahorita, con los medicamentos que tú vas a mencionar ahorita. Hay un, digamos que un abanico, un espectro de pacientes, de presentaciones clínicas en las que el paciente tiene todos los síntomas, tiene estudios que descartan obstrucciones en el tracto de salida del estómago, pero cuando se le hace la prueba del vaciamiento gástrico, la tienen normal o incluso son pacientes que tienen vaciamientos acelerados. El caso es que estos pacientes pueden tener anatomopatológicamente condiciones muy similares a las de un paciente con gastroparesia, pero no cumple con el requisito que mencionamos ahorita del retardo en el vaciamiento. Entonces, ese grupo de pacientes, por tener anatómica y patológicamente componentes similares a los de la gastroparesia, se benefician de medicamentos muy parecidos. Pero como entonces no se pueden clasificar como gastroparesia, se acuña este término en una revisión de abril de este año, que está ahí referenciada,
como un síndrome de gastroparesia parecido o un síndrome similar al de la gastroparesia. Entonces tiene los síntomas de la gastroparesia, pero la prueba del vaciamiento es normal o incluso podría tener un vaciamiento acelerado. El manejo, por tanto, es similar porque dijimos que fisiopatológicamente podría ser lo mismo. E incluso en este tipo de pacientes podría uno no esperar una respuesta óptima como podrían ser el resto de los pacientes con gastroparesia, y podría uno de manera anticipada, con solo una o segunda línea de tratamiento médico, pensar en la implantación de un neuroestimulador gástrico. Estos pacientes entonces de gastroparesis-like syndrome, ¿qué tienen de diferencia con la gastroparesia? Pues básicamente el estudio del vaciamiento gástrico normal o rápido, y anatómica y patológicamente esta sigla de ICC se refiere a las células de Cajal intersticiales disminuidas, como ocurre en muchos de los pacientes que tienen gastroparesia. Entonces se parecen anatómica y patológicamente, pero no tienen prueba de vaciamiento anormal. Hay muchas etiologías, que era lo que se refería el doctor Faruk ahorita. Cuando un paciente llega diciendo que tiene cualquiera de estos síntomas, pues uno puede sospechar la gastroparesia, pero uno no puede hacer el diagnóstico una vez. Habría que tamizarlo en el interrogatorio, en el examen físico, y con algunas pruebas mucho más baratas y más accesibles que la endoscopia o la gamografía. Y uno podría entonces decir que de todas las etiologías, las más comunes son las tres que tienen este chulito azul aquí. La mayoría de los pacientes entran aquí en este grupo que se llama gastroparesia idiopática, en donde posiblemente, como para todas las enfermedades que desconocemos la etiología, la viral podría ser una muy aceptada. Típicamente los pacientes después de un año podrían resolver espontáneamente el cuadro. Esta, que es con la que estamos más familiarizados posiblemente los internistas, es la gastroparesia diabética. Y la posquirúrgica, sobre todo los pacientes que son llevados a fundoplicatura de Nissen o a cirugías bariátricas. Sin embargo, pues no podemos desconocer que toda esta lista de acá podría dar manifestaciones similares y un cuadro franco de gastroparesia. Entonces dijimos que en la etiología la idiopática es la más común. Casi uno de cada tres pacientes tiene esta etiología, es viral, resolución espontánea después del año, la mayoría. Los diabéticos, casi el 30%, 5 veces más frecuente en el tipo 1 que en el tipo 2. Y el otro porcentaje se lo llevan los pacientes posquirúrgicos, básicamente los que son sometidos a la fundoplicatura de Nissen o los que son sometidos sobre todo a esta derivación que es el bypass gástrico. A lo que se refería el doctor Faruk y lo que dije ahorita. Entonces, en las recomendaciones que hacen las guías, dicen, todo paciente, incluso ya muy cerca al diagnóstico de gastroparesia, debe ser tamizado para patologías mucho más prevalentes y cuyo diagnóstico de pronto es mucho menos oneroso en tiempo, en equipos, en recurso humano, en dinero, como la diabetes y la tiroides. También hay que pensar en alteraciones neurológicas, enfermedades autoinmunes y siempre preguntar por antecedentes quirúrgicos. Obviamente, la frase de cajón, el cliché de una buena historia clínica, nos va orientando hacia una u otra cosa. Entonces, en la fisiopatología, ¿qué podríamos decir? Los pacientes tienen dos condiciones básicamente anatómicas y patológicas. Una es en relación con las células intersticiales de Cajal, que estas células están metidas entre la capa longitudinal y circular de todo el tracto digestivo en el plexo mientérico y funcionan como un marcapasos. Así como el marcapasos cardíaco, esto funciona como el marcapasos del sistema neuromuscular intestinal y gástrico. Entonces, podría ser una deficiencia de las células de Cajal que va a llevar entonces, obviamente, a que el músculo liso no se contraiga bien. Esta progresión entonces de la onda podría verse entorpecida y por otro lado podría haber una deficiencia en la producción de óxido nítrico. La producción de óxido nítrico es muy importante porque es lo que hace o es uno de los estímulos que favorece la relajación del píloro y la disminución de la presión en la primera porción del duodeno, lo que permite por gradiente de presión que el contenido del estómago se vacíe en el intestino. Al final, ¿qué da eso? Pues entonces va a dar una pérdida o disminución de la contracción del fondo y del antro. La relajación del píloro no se va a dar. La sustancia P y la acetilcolina, que son sustancias entonces que se derivan o que están favoreciendo
la contracción muscular van a estar perdidas y no hay, sobre todo el sistema muscular, neuromuscular, no va a haber entonces la suficiente señal que va a dar al traste finalmente con una mala señal del vaciamiento gástrico o la va a entorpecer, dicho de una mejor manera. Entonces la fisiopatología, resumamos, el cerebro o el sistema nervioso central está gobernando tanto el sistema nervioso autónomo como, digamos, el plexo mientérico de Auerbach y ahí metidas las células marcapasos de Cajal. Y del sistema nervioso autónomo, entonces, el sistema nervioso parasimpático que utiliza acetilcolina para estimular el vaciamiento podría estar entorpecido y el simpático que utiliza acetilcolina, que es el que paraliza, detiene o entorpece el vaciamiento gástrico, podría estar estimulado en este caso de los pacientes, terminando con un pobre vaciamiento gástrico. Esta es una microfotografía electrónica de una célula de Cajal. Acá es tomada de un paciente con un síndrome de emesis cíclico o síndrome de vómito cíclico y esta sería la B sería una normal. ¿Qué es lo que nos muestra la fotografía? Pues hay unas alteraciones que señalan con unos asteriscos aquí a lo largo de una membrana que debe recubrir normalmente esto, está engrosada en relación con la otra. Otros componentes se refieren a esta base acá que sería el músculo liso. La distancia que hay entre el músculo liso y la célula está aquí aumentada, lo cual entorpece pues el paso de la señal de las células de acá. Entonces digamos que cuando ya uno entiende fisiopatológicamente la enfermedad, entonces la pregunta es, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para caracterizar o para clasificar a los pacientes, sobre todo para un estudio o para estandarizar manejos? Es decir, solo con decir gastroparesia está bien. El caso es que hay muchos puntajes, este es uno validado, en donde básicamente toman aquí los síntomas de náusea, rebote, vómito, sensación o plenitud fácil, bueno, los que ustedes ven acá, pérdida del apetito, el bloating, y aquí la distensión. Le dan un puntaje a cada uno, desde muy leve, moderado, severo, muy severo, y básicamente la intención es tratar de estandarizar para estudios o con objetivos terapéuticos y con fines legales, para poder justificar la implementación de técnicas o de manejo quirúrgico o la implantación de marcapasos. Acá, digamos que hay otro puntaje que fue diseñado básicamente ya para el seguimiento, cuando se le inicia el tratamiento al paciente, entonces para poder medir si está mejor o no. En este es más o menos parecido, hay una lista de síntomas, a cada uno se le da un puntaje, pero en ninguna parte de estas validaciones le dicen a uno de 1 a 5 es leve, de 5 a 10 es moderado, simplemente le dicen a uno comparemos con el anterior a ver si el paciente va mejorando. Para el diagnóstico, ahí les señalé todo lo que está a la mano, que nos permite pues, medir el vaciamiento gástrico, pero de esta larga lista solamente nos vamos a quedar con 2 o 3. Una, que es la que está más validada por sensibilidad, especificidad, por disponibilidad de conocimiento, es la prueba del vaciamiento gástrico con un alimento marcado con tecnesio 99. Hay muchas recetas, cada grupo de medicina nuclear puede hacer una, pero traje esta que es de un consenso que se hizo en el 2008, en donde lo que se hace es marcar 2 huevos con tecnesio, se baten con tecnesio 99, se dan 2 tajadas de pan, se da 120 mililitros de agua y se da una tajada de jamón, que eso resume el contenido que ustedes ven aquí entre grasa, fibra, proteína, carbohidratos y calorías. Pero de acuerdo también, por ejemplo, hay unos de Irán que son sin jamón, hay el que es alérgico al huevo, se le puede dar otra comida, se puede hacer incluso en este consenso, mencionan el Ensure líquido y dicen 120 mililitros de Ensure líquido, laboratorio Abbott, podría ser también. Lo importante es que se estandarice para cada grupo, no hay una fórmula universal. Lo importante entonces del vaciamiento, de la gamografía de vaciamiento, ¿qué es? También validando se ha medido a la media hora, a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 horas, pero casi todos concluyen que una medición a las 4 horas de más del 10% de remanente en el estómago es diagnóstico de un retardo en el vaciamiento gástrico.
Esto que está acá es justamente lo mismo, pero en pacientes diabéticos. Entonces, a las 2 horas y a las 4 horas se mide el porcentaje del remanente que queda allí y digamos que es lo que tiene como más cercanía con el diagnóstico final. Digamos que casi todas las guías dicen 2, pero todas terminan diciendo que a las 4 horas. Entonces, una medida alternativa es esta, que es una píldora, una pastillita, una Smart Pill, una cápsula que tiene algunas ventajas sobre la gammagrafía, pero digamos que no está tan estandarizada, no tiene muchas validaciones, pero ¿qué hace ella? En esta curva que vemos de una persona normal, entonces aquí en rojo está el tiempo que tarda la píldora en salir del estómago, en horas, 3.5 horas. ¿Cómo se supo que la píldora había salido del estómago? Pues la línea verde lo que está marcando es el pH. Entonces este pH de acá dice, perdón, este es el porcentaje de alimento en el estómago y acá se marca el pH. Una vez el pH sube y se alcaliniza, pues suponemos que la píldora está en el duodeno. Y en ese momento donde corte acá, pues diremos a las 2:30 horas en este caso se vació el estómago, lo cual es completamente normal. Para la píldora, menos de 5 horas. En un paciente con gastroparesia, cuando el pH cambia y sube de 4 acá, el paciente todavía tiene más del 10% del contenido alimentario marcado en el estómago. Se vació acá a las 5.5 horas, lo cual es diagnóstico. ¿Qué ventaja tiene esto? Se le puede dar a una mujer embarazada, lo cual no se puede hacer con el tecnesio. Tiene otra ventaja y es que el paciente se puede ir para la casa, puede hacer mediciones incluso de 48 horas, cosa que no se puede hacer con medicina nuclear, pero no es el método más utilizado. Las otras son las pruebas o la prueba de aliento que utiliza básicamente un marcador que es el carbono 13. El carbono 13 se da normalmente en la naturaleza y se utilizan semillas de espirulina cultivadas hidropónicamente. Se le da al paciente, el paciente metaboliza el carbono 13 y lo exhala. Entonces, unos medidores por espectrofotometría cuantifican qué cantidad de carbono 13 está exhalando el paciente y hace una medida. Esto se contrastó en esta curva que vemos acá contra el patrón de oro, que es la gammagrafía. Y fíjense que en la curva de dispersión pues es casi lineal. Tiene desventajas también en costos, en que no tiene muchas validaciones y se puede hacer también con otra sustancia que es el ácido octanoico, pero ambas, la espirulina o el ácido octanoico, marcadas con carbono 13. Esto que está acá es otro estudio exactamente de lo mismo, pero esto no fue hecho en pacientes con gastroparesia, sino con dispepsia, tratando de validar las pruebas de aliento. Comparadas con la gammagrafía, que es el patrón de oro, da una curva de dispersión que es válida pues, para hacer diagnóstico. Cuando ya tenemos el paciente diagnosticado por cualquiera de los métodos, ya dijimos los síntomas, fisiopatología, y lo vamos a tratar, pues la primera línea de tratamiento, antes de los medicamentos, siempre es abordar la parte nutricional. Los pacientes incluso podrían llegar al momento del diagnóstico ya con pérdidas de peso de más del 10%, lo cual obligaría a posiblemente suplirlo con nutrición enteral o parenteral. Tratar de darle recomendaciones de fraccionar de la dieta, evitar comidas grasas, evitar fibra no soluble, lo cual va a empeorar los síntomas, sería lo primero. Lo otro es disminuir los síntomas del paciente, que uno los puede dividir en dos, o vómito y náusea, o simplemente la sensación de plenitud fácil y la falta de apetito. El medicamento en todas las series, uno hay, el primero recomendado es del grupo de los antidopaminérgicos, que es la metoclopramida. Puede ser oral, puede ser parenteral, puede ser incluso intranasal, como esta presentación que nos muestran aquí. La idea es que si es líquido mejor o en gotas, porque el paciente pues obviamente la tableta no la va a tolerar igual de bien. Tienen una ventaja los antidopaminérgicos y es que son tanto antieméticos como proquinéticos. En caso que el paciente no lo tolere, en menos del 1% pueden presentar acaticia, extrapiramidalismo, pues la opción es otro dopaminérgico pero de acción periférica, que es la domperidona. También por ser antidopaminérgico tiene efecto antiemético y proquinético. Después de esto, pues la mayoría también de las recomendaciones señalan a la eritromicina, pero podría ser cualquiera de estos medicamentos, incluso aquí hay algunos nuevos,
como los antiserotoninérgicos de acción central o serotoninérgicos de acción periférica. Podrían ser como estos de acá, como el aprepitán, que es un receptor de la motilina a nivel periférico. O hay medicamentos que incluso todavía están en fases experimentales, que no tienen ni nombre todavía, sino estos códigos de aprobación acá. ¿Esto qué es? Esto es un estudio de vaciamiento gástrico tratando de mostrar que algunos agonistas de grelina pueden aumentar el vaciamiento gástrico. Entonces aquí muestran un placebo contra el medicamento que es agonista de la grelina y muestran simplemente con el pasar del tiempo que el remanente en el estómago pues es menor en el paciente que recibió el medicamento con este, y acá está en la curva. Placebo contra tiempo y vaciamiento del estómago en el estimulante de la grelina. El caso es que estos medicamentos todavía no están en el mercado, no están comercializados, pero son como nuevos objetivos terapéuticos. En relación con los proquinéticos, ya este no funcionaría como un antiemético, pero sí como un proquinético. Entonces son unas curvas de regresión comparándolos contra metoclopramida, que sería como el patrón de oro del granicetrón, y estaría bien utilizarlo si el paciente no lo tolera o si incluso ya con el antidopaminérgico persisten los síntomas. Acá básicamente quise traer esto, es un estudio que está todavía en fase, ya se terminó, pero está pues en fase de terminación y los resultados no han salido, y lo que hicieron fue utilizar un agonista de periférico serotoninérgico, un 5-HT4, a dosis de 0.2, 0.1, 0.5, y no hubo en realidad diferencia en relación con el placebo del medicamento, posiblemente porque al iniciar el tamizaje la selección de los pacientes no eran iguales los dos grupos, pero posiblemente otros de estos medicamentos sean comercializados y perfeccionados. Acá esto que es simplemente es mostrando la eficacia de la domperidona en relación con el haloperidol y el tiempo. En las barras negras está 48 horas, que es el tiempo inicial, semanas, 47.2 en las barras blancas y 45 semanas. Entonces aquí simplemente en la medida en que va pasando el tiempo, digamos que los síntomas van mejorando del paciente. Todas las barras negras son mejoría de los síntomas a medida que va pasando el tiempo con domperidona. De manera casi con reporte de casos, estos fueron 30 pacientes con mirtazapina. La mirtazapina es un antidepresivo que tiene muchos efectos, tiene muchos receptores, pero se aprovecha que estimula es agonista de un serotoninérgico que está predominantemente en el fondo del estómago, que son los 5-HT1A. Entonces estos 30 pacientes con mirtazapina se les puso una escala de síntomas, que ven ustedes acá, y en relación con el tiempo, a las 4 semanas, todos los síntomas mejoraron. Estos triángulos que vemos aquí, como ven arriba, vómito, los cuadraditos son rebote, podría decir uno tratando de traducir retching. En las X, la pérdida del apetito, y estos de acá arriba, los rombos, náusea. Todos los síntomas mejoraron a las 4 semanas con mirtazapina, así que en un paciente refractario a primera, segunda línea podría ser una opción. Estos estudios tampoco están terminados, son con aprepitán, pero pareciera pues que son promisorios y habría que esperar los resultados, pero es otra posibilidad terapéutica. Esto lo traje porque hay medicamentos que así como mejoran, también empeoran el vaciamiento gástrico. Entonces uno en la historia clínica tendría que preguntar por anticolinérgicos, opioides, por medicamentos contra la diabetes como los agonistas GLP-1, que claramente retrasan el vaciamiento gástrico. En ese caso, uno podría utilizar otra incretina como los inhibidores de EPP4, que lo que muestran aquí, simplemente aquí utilizaron la sitagliptina, no hay diferencia significativa en relación con el vaciamiento gástrico entre un control y un paciente diabético con sitagliptina, en ninguno de los dos casos. El de los agonistas GLP-1, el exenatid, es el que se relaciona más con el entorpecimiento del vaciamiento gástrico. Digamos que después de los medicamentos, una posibilidad es el implante de un estimulador gástrico.
Hay varios, pero digamos que el que más se comercializa es uno de Medtronic que se llama Enterra, ya está en la segunda generación, es un dispositivo que va generalmente en los cuadrantes inferiores del abdomen, debe implantarse obviamente quirúrgicamente. La forma como se ve en una radiografía es esta, aquí podemos ver los electrodos que van a la parte superior y aquí esta es una foto pues, de un procedimiento laparoscópico en donde lo están implantando. Entonces, digamos que no es la primera línea, sino después de haber hecho lo que dijimos de compensar las patologías de base, retirar los medicamentos, poner prokinéticos, antieméticos, intervenir la dieta del paciente, ante la persistencia de los síntomas podría ser. Funciona mejor en los pacientes que tienen gastroparesia diabética y en los pacientes que dijimos de gastroparesis-like syndrome. En los pacientes con idiopática o postquirúrgicos no funciona muy bien. Acá, ¿qué hay? Pues simplemente están haciéndole referencia a todos los síntomas de un paciente o de pacientes. Estos fueron 551 pacientes con neuroestimulador en relación con el tiempo. Todos los síntomas de los pacientes mejoraron, pero insisto, la mayoría de ellos eran pacientes con gastroparesia diabética o con gastroparesis-like syndrome. Entonces, en todas las barras, como ven ustedes acá, están hablando del retraso en el vaciamiento, si era normal, si era temporal la implantación del neuroestimulador, pero en general da buenos resultados. Esto que está acá es un estudio que se hizo en 221 pacientes y después de 10 años de seguimiento también con neuroestimuladores, y lo que se hizo fue entonces listar acá los síntomas, compararlos en relación a cómo llegaron y después del seguimiento. Y en todos, pues obviamente, los puntajes mejoraron. Esto es prácticamente un reporte de casos, solamente 18 pacientes, sacaron dos grupos, 9 y 9, para comparar costos. Entonces, el neuroestimulador obviamente es más caro que los medicamentos, pero a largo plazo, que es lo que muestran estas dos gráficas, los pacientes que fueron tratados médicamente con el paso del tiempo, esta barra acá es a los 3 años, generaron costos, costos mucho mayores en relación con los pacientes que tenían neuroestimulador, y los síntomas también fueron peores. Fíjense aquí, esta barra es a los 3 años comparada con el paciente que tenía el neuroestimulador a los 3 años también. Entonces pareciera que a largo plazo, o por lo menos este reporte de casos, el neuroestimulador en pacientes muy seleccionados sería mucho mejor que el tratamiento médico. Los tratamientos intervencionistas más invasivos o quirúrgicos, incluyendo los endoscópicos, también están pues a la orden del día de los pacientes refractarios a la primera parte de los tratamientos. O cuando el paciente ha sido sometido a una cirugía y tiene síntomas o tiene gastroparesia, posiblemente haya que anticipar algún procedimiento como este. Esto también es un reporte de 3 casos nomás, en los que le hicieron un seguimiento a 174 días y lo que hicieron fue implantar stents con un borde proximal libre en el antro. Estos pacientes obviamente tuvieron desplazamiento del stent, pero los síntomas en esos primeros días mejoraron. En ese reporte de casos hacen una lista de todos los mismos síntomas que hemos mencionado y los pacientes mejoraron. Mientras posiblemente se nutría el paciente, mientras se optimizaba una terapia, mientras el paciente ganaba peso, en fin. Este otro procedimiento que es la implantación también del stent, pero ya con una fijación, pareciera que no iba a dar desplazamientos, pero definitivamente la migración del stent libre fue el 100% y los que estaban suturados fueron prácticamente la mitad. Este seguimiento se hizo en 30 pacientes a 146 días, es decir, que el stent podría ser una medida provisional cuando el paciente está muy agudo y nos da tiempo de implementar alguna otra cosa, ya sea libre, como lo mostraron en los 3 casos, o en estos 100 suturados. Otro procedimiento que se puede hacer vía endoscópica es la miotomía en los pacientes con gastroparesia. Esta miotomía consiste en hacer una incisión en mucosa, submucosa e incluso en la primera capa muscular y luego cerrar mucosa. Se puede hacer endoscópicamente y en este seguimiento, ustedes ven en azul
como está acá en la convención, mejoría de los síntomas. Sin embargo, algunos obviamente no respondieron, sobre todo en relación con las náuseas, así que es un procedimiento que también podría evaluarse en algunos pacientes, pero no es en realidad definitivo. Esta ya que es una cirugía que debe hacerse vía laparoscópica, que es la piloroplastia, se hizo aquí en 28 pacientes. A 26 de ellos, a la gran mayoría, se le hizo la técnica de Heineken-Mikulicz y 2 fueron beneficiarios de un procedimiento endoscópico con este aparato, que es para hacer la misma piloroplastia, pero transoral circular. El caso es que en la gráfica de los 28 pacientes, aquí vemos que las barras verdes muestran la condición postoperatoria en relación con náusea, vómito, el bloating, dolor abdominal, y en todos hubo mejoría. Ahorita al final les voy a mostrar la recomendación de en cuáles hacer la miotomía, en cuáles hacer la piloroplastia. Pero este procedimiento da mejores resultados que el anterior. Esta es la última diapositiva de la charla que les traje, en donde le sugieren a uno que si el paciente entonces tiene muchos síntomas refractario al manejo médico que dijimos de primera, segunda línea, posiblemente incluso ya con un neuroestimulador y no mejora, pues un stent transitorio podría aliviar los síntomas. Si el paciente responde, posiblemente ese paciente sea candidato ahí sí a una miotomía peroral endoscópica. Si el paciente no responde, posiblemente entonces lo que haya que hacer es pensar en un neuroestimulador si es que ya no se le había implantado, o llevarlo a una piloroplastia laparoscópica, que fue el último procedimiento que les mostré ahí. Si el paciente no responde, ya habría que pensar en tratamiento quirúrgico más agresivo, que consistiría en la extirpación del estómago. Una gastrectomía posiblemente haga que el paciente mejore sus síntomas. Digamos que en la mitad de todo esto, en relación con la nutrición, podría implantarse una sonda de yeyunostomía. No estaría bien una gastrostomía ni siquiera con avance a yeyuno, porque se ha visto que el paciente vuelve el extremo distal se vuelve al estómago, entonces sería una yeyunostomía. La nutrición parenteral estaría reservada para los pacientes que tuvieran, como dijimos, desnutrición severa, pérdida de más del 10% del peso y que no toleraran ninguna otra terapia. Y finalmente, entonces, sería considerar el manejo intervencionista quirúrgico o endoscópico. ¿Alguna vez ha hecho alguna intervención quirúrgica de este tipo, piloroplastias o algo para pacientes con gastroparesia diabética o que hayan sido llevados a intervención o gastrectomías, o simplemente hemos manejado esos pacientes de forma farmacológica? Porque nosotros aquí no tenemos experiencia con el marcapaso, hasta donde tengo entendido, no sea a ningún paciente se le ha ofrecido esta intervención, sino como tenemos más a la mano la parte quirúrgica, quería saber eso. Piloroplastias por técnica abierta las hacíamos antes, ya cuando llegó Juan Pablo, sí las está haciendo por laparoscopia. Pues en mi memoria no tengo muchos casos pues en el pasado reciente. Sin embargo, la tendencia de lo que hemos visto en los últimos años es que el número de pacientes se ha venido aumentando y muchos de ellos son consultadores crónicos en donde se prueban 3, 4 y 5 prokinéticos y ya ninguno les está funcionando. Ya en algunos pacientes hemos sugerido como parte del grupo de gastroenterología que se haga la piloroplastia, pero el paciente en determinadas ocasiones no la ha aceptado, porque obviamente sabe que los riesgos de un paciente diabético son mucho mayores. Lo que sí es cierto y que se debe resaltar es lo que mencionó Catalina, y es que lo ideal, nosotros a veces somos muy afanados a pedir la gamografía en el paciente que está con su diabetes descompensada y no nos esperamos y simplemente la ordenamos, pero no nos fijamos si el paciente ya está compensado, que debería ser la condición absoluta para hacerle la gamografía. Y lo otro que también se nos debe acordar siempre es que se deben suspender todos los prokinéticos por lo menos 72 horas antes de hacerles estudio. Entonces esas son dos condiciones que muchas veces modifican los resultados y que, a pesar de tener unos datos de una gastroparesia severa, lo que pasaba era que el paciente estaba en una descompensación todavía de su diabetes, y entonces nosotros comenzamos a tomar conductas que van más allá de lo que el paciente dice. Pero en general sí, nosotros ya tenemos quien haga con buena experiencia. Juan Pablo participó de un estudio muy grande que hicieron en Estados Unidos, casi con 300 pacientes, que no fue el mismo que vos referenciaste en la charla, donde está reportada la experiencia de piloroplastia en gastroparesia. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.